Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast que solo deben escuchar las personas que piensan de manera independiente y no los que solo consumen lo que les ofrece la falsa Matrix de control en la que vivimos. Gracias. El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. Bienvenidos una vez más al podcast de la Sabilulía Chombal. Calma. Este es el único podcast que no viste anunciado en ninguna parte, pero llegaste a él porque así tenía que ser. Las casualidades de ese tipo no existen. O sea, si sales vestido a la calle de un color y te encuentras a otra persona en el supermercado vestido del mismo color, ese tipo de pendejadas sí pasan a cada rato. Tipo, fuiste a una reunión y la organizadora tiene un jeans y una blusa negra y tú también. O dices que yo me llamo Jorge y tu corredor de seguro se llama Jorge también. O sea, ese tipo de pendejadas pertenecen más a la ley de las probabilidades, pero a la gente le gusta decir que son casualidades. Pero de eso a que hayas llegado a este podcast por la misma razón, ya eso es otra vaina. Casualidad no es. A las casualidades no se suscriben 156,000 veces. Calma. O sea que todos llegaron aquí porque no tenían más nada que hacer, estaban aburridos. Eso simplemente es el campo cuántico, el universo, la naturaleza, Dios o como le quieras llamar, que detectó la señal de que tú necesitabas evolucionar en conciencia y te trajo hasta acá para que recibieras conocimiento y pudieras ascender de la Matrix de controlar Conte. Y como todo el mundo tiene libre albedrío, los que tuvieron contacto con este contenido y decidieron irse a escuchar lo nuevo de la más viral simplemente demostraron que no estaban listos para este tipo de conversaciones. Claro, porque este contenido es muy consciente y requiere de una determinada evolución espiritual o nivel para ser comprendido o contar con el interés del ser que tenga contacto con él. A la verga, me pasé ahí. Sí, la verdad me pasé. Me quedó muy bien esa introducción. Bien, en otras noticias, he notado a través de comentarios un gran interés en entender y conocer el resto de la historia que se desprende de la información que he venido revelando en los episodios anteriores. ¿Y cómo es que tengo esa información? Ya lo he dicho, pero lo voy a expandir un poco más de dónde saco el conocimiento. O sea, yo no estoy hablando del ancestral. El ancestral está en cualquier literatura antigua, el libro de los muertos, tanto el tibetano como el egipcio, está el libro de Enoch, también tenemos el Kybalión. El que busca, encuentra, y yo llevo años buscando y escucho todos los argumentos. Algunos me resuenan, otros no tanto, porque tú sabes que el cuerpo tiene memoria celular que no está conectada a la mente que uno usa a diario. O sea que tu mente puede estar... pero algo en tu cuerpo te grita que esa mierda es verdad. Por eso es que no a todo el mundo le resuena una específica historia, porque todo el mundo tiene una historia diferente. Bien, pero aparte de resonar con una determinada información, vamos a decir que tú escuchas a una persona decir algo, y digamos que esa persona no tiene reputación de loco y se ha desempeñado de forma impecable en un rubro que normalmente no conecta con gente que tiene problemas mentales. Por ejemplo, qué sé yo, un piloto. No le van a dar un aparato volador que cuesta $112 millones a una persona con problemas mentales. Que porque se dejó con la pareja, se quiso desvivir junto a 190 vidas a bordo. Nah, ninguna corporación necesita perder esa clase de dinero y quebrar después de demandas interpuestas por familiares porque les fue muy fácil investigar que el piloto no tenía estabilidad mental. Porque cuando es error de ellos, del mismo aparato, siempre es error humano. Entonces sería muy interesante ver lo que harían en un caso así. O digamos un ex militar de alto rango o un ex empleado de un estamento de inteligencia nacional. Y tiene que ser ex porque si dice lo que no debe mientras sigue laborando para esa agencia o ese ente, su quincena puede peligrar, para no decir su vida o la de algún familiar. Porque ya sabemos que cuando ocurren cosas extrañas, por lo menos en el tema extraterrestre, el cual involucra tecnología avanzada, es la naturaleza de un estado que tenga un determinado poder militar para defenderse o atacar a otros estados, tener secretos tecnológicos que automáticamente los ponen en un nivel superior al enemigo, qué sé yo, para ganar guerras o para robar recursos naturales o para cambiar un gobierno. No vamos a dar ejemplos de esto, pero ustedes ya deben tener una idea a qué estados me puedo estar refiriendo. Entonces, cuando una persona con ese nivel de credibilidad decide hablar sobre lo que vio o de lo que se enteró durante esos años dentro de esa determinada agencia o ente militar, hay que escuchar. Y luego de que escuchas a esa persona, te topas con 10 personas más que narran algo muy similar a lo que dijo la primera persona. Quizás en un diferente lenguaje o con credenciales totalmente distintos al primer sujeto, con que solo 6 que no se conocen entre sí divulguen información similar. Eso ya no es coincidencia. Eso a esos niveles no existe. No te queda de otra que considerar que la información es cierta. Es imposible que todos estén
estén mintiendo o que todos estén locos. Eso simplemente no es posible. Por ejemplo, Clifford Stone, sargento retirado del ejército del país del norte, sirvió para el ejército de ese país durante 22 años y era parte del equipo de operaciones encubiertas para recuperar naves extraterrestres. Ahora, explícame tú por qué yo no le debo creer a él. ¿Por qué? Porque la ciencia y los noticieros no han confirmado la vida extraterrestre. Aquí no estamos hablando de Pepo, el panadero de la esquina. Hay otro, el sargento Bob Dean. Durante 27 años trabajó para el Servicio de Inteligencia Militar Europeo. Esa agencia se conoce bajo las siglas de SHAPE, SHAPE. O sea, el tipo trabajó desde 1963 durante 27 años para esa agencia con una referencia de servicio muy distinguido. ¿Por qué no le debo creer a él? Ese no es Jaime de la arrendadora de vehículos, ni es el borracho del barrio. ¿Por qué no le debo creer a Bob Lazar, físico e ingeniero que trabajó cerca de una base a unas millas de Roswell, New Mexico, donde se dio el famoso incidente aquel? Trabajó en los proyectos de retroingeniería que hacía el gobierno del país del norte. Ese compa le habló en 1989 al periodista George Knapp. Le habló de lo que vio y de lo que aprendió, y las pocas veces que se dejó entrevistar durante todo ese tiempo hasta el sol de hoy no ha cambiado su versión de los eventos. Lo contrataron para ver si él entendía cuál era el sistema de propulsión de estas naves. Entonces, cuando digo que pocas veces se dejó entrevistar, ya con eso te estoy diciendo que la fama no venía incluida en el paquete de los premios que estaba buscando él. Y si la fama no estaba incluida, es muy probable que el dinero tampoco. El tipo no es billonario ni se dedicó a vender libros, nada de eso. El compa habló de un elemento que ni siquiera había sido descubierto en 1989 y se descubrió muchos años después. Y si tú eres de los que piensan que si él estuviera diciendo la verdad ya lo hubieran sacado de circulación, pues permíteme decirte que las cosas no funcionan de esa manera en el tema extraterrestre. Quizás así funciona en la industria farmacéutica. Que desaparecen doctores o inventan un virus y el que hable de eso entonces lo borran, etcétera. O quizás la industria del combustible, que ahí estaba un compa, Julian Brown. Desaparecido durante más de un mes, pero después dice que apareció la mamá diciendo, no, él está bien, lo que pasa es que está escondido por cuestiones de seguridad. Yo no le creo. No le creo. El compa descubrió la forma de reciclar plástico y convertirlo en gasolina o diésel. O para los argentinos, nafta. Ay, por favor. Pero bueno, ese no es el tema. Volviendo acá. El tema es que las otras industrias hacen cosas así, pero en el tema extraterrestre no es igual. Eliminarte es como el último recurso, porque lo han hecho, sí, pero antes te intimidan para hacerte la vida imposible. Al señor Lazar primero borraron su nombre del listado de gente que trabajaba en ese lugar, segundo lo trataron de meter preso con un cuento de impuestos, la clásica, y después le hacían la vida imposible siguiéndolo a todos lados a él y a su mujer. Tanto así que él mismo ha dicho desde ese entonces que quisiera nunca haberse involucrado en esos proyectos y que no debió decir nada al respecto. El tipo dijo que para entrar a los hangares donde trabajaba había un escáner de huellas digitales en donde los ingenieros encargados de la retroingeniería ponían la mano y obtenían acceso al hangar. Encima de que el gobierno borró su nombre de la lista de empleados que había en ese lugar, también negó la existencia de dichos escáneres. Pero para la mala suerte de ellos, un curioso como cualquiera de ustedes buscó bien en el buscador de la G hace un par de años y encontró el bendito escáner del que habló Lazar. Entonces, ¿cómo tú niegas el testimonio de una persona así y lo descartas como un loco, mentiroso, solo porque la Matrix lo dice, pues? Digo, aparte de él, también tenemos al doctor Michael Wolff, quien trabajó más de 20 años en varios puestos relacionados con el estudio de la presencia de seres que no son de aquí. Obviamente estamos hablando del gobierno del país del norte. Le han tratado de destruir la credibilidad con controversias inventadas, pero la mayoría de los investigadores serios que lo entrevistaron lo encontraron consistente, coherente y creíble. No, es que hay miles, pero te voy a hablar de uno más. Alex Collier, un contactado que fue entrevistado en los años 90 por la periodista investigadora Paola Harris. Ella publicó su historia, la de Collier. Inicialmente su idea era la de eliminar la credibilidad del entrevistado, pero para la mala suerte de Paola Harris, el tiempo le dio la razón al señor Collier, y muchas cosas que dijo se demostraron y coincidieron con el resultado de otras investigaciones independientes de abducidos que no tenían nada que ver con el entrevistado original. No, y para hablar de abducidos no tenemos que irnos hasta 1961 con el caso de Barney y Betty Hill, que también coincide con
con estos relatos. Podemos hablar de 15 años después del abducido Travis Walton. El señor Walton es un granjero que nunca conoció a Alex Collier. Mencionó detalles que jamás pudo obtener de Collier, porque aparte de que no se conocían, no se dedicaban a lo mismo y encima vivían en estados distintos. ¿Casualidad? ¡No creo! Bueno, en fin, voy a presentarles un compendio o un resumen breve de cómo llegaron aquí y cómo se quedaron dominando las 4 razas regresivas más conocidas en el fenómeno extraterrestre. Pero antes de eso tengo que enviarles el trío que nunca falta. Les mando al señor Luz, a la señora Buena Vibra y a la nunca bien ponderada Doña Energía. Tomen lo suyo para que sean serios. Bueno, y también tengo que hacer la advertencia de siempre, solo que en esta vuelta lo resumiré para no demorar mucho. Quiero que sepan que todo lo que yo diga en este o cualquier episodio de La Sabiduría Chombal es pura mierda que me invento y ni debe ser considerada ni contar con la credibilidad de nadie que consuma este contenido. Hay ciertas frases y palabras que debo esquivar para que las 2 letras que todos conocemos y que se la pase escuchando y haciendo la transcripción del material para que no alerte o no, tú sabes, que no entienda lo que estamos hablando. Afortunadamente esas 2 letras tienen acceso a mucha información, pero dentro de su vasto conocimiento el sarcasmo no es bien comprendido. Así que si todos estamos de acuerdo con estos términos y condiciones, lo único que tenemos que hacer es un guiño con el ojo que querramos. ¡Listo! Empecemos. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Nah, mentira, me voy a buscar una demanda. Bueno, ya en serio, lo primero que tienen que tener en cuenta es que esta información está totalmente en conflicto con los sistemas de creencias que practique cualquier persona radicalmente sumergida en una doctrina religiosa. La doctrina que sea tiene la tendencia de descartar esta historia porque no coincide con la historia como llegamos a ser quienes somos. Los ateos tampoco se apuntan como creyentes de nada de esto porque ellos piensan que antes de nacer aquí simplemente no existimos, en esencia, que no existe más nada, simplemente somos biología evolucionada o lo que sea, no sé, pendejadas así. Pero bueno, están aferrados a esas pendejadas y nadie los saca de ahí porque necesitan evidencias científicos, algo que jamás van a recibir de la ciencia o de la historia según la Matrix. Bien, la historia que van a escuchar a continuación sale de toda la gente que acabo de mencionar, sale de los investigadores serios de la ufología, los abducidos, los contactados canalizadores serios y de exmilitares y exagentes de inteligencia de los gobiernos de varios países en el mundo. Ellos todos han narrado de forma muy similar este compendio cronológico porque en muchas ocasiones se recibieron la información directamente de estos seres. Bueno, vamos en orden. La historia va así. Primero fueron los arcontes. Son como los dueños de la empresa. Ellos no encarnan por lo general, porque como ya dije, son seres de dimensiones o densidades elevadas. Y honestamente, para tomar control de algo yo tampoco encarnaría. Ellos entraron en sociedad con los draconianos o reptiles, los cuales poblaron con su genética este mundo. Pero claro, mucho antes de que nosotros en nuestro formato actual existiéramos. Esta especie tiene variantes, por eso ves historias de dinosaurios, dragones, Godzilla, la serpiente de la Biblia y leyendas de reptiles, representando siempre a una deidad del lado oscuro. Pero ellos son originales más que nada de Orión, al igual que los grises, pero luego entran en la peli, les cuento eso después. De Lyra, específicamente en los vecindarios planetarios de la estrella Vega, vienen las razas que se asemejan a nosotros, los humanos, o sea, las especies humanoides. Los de Lyra con el tiempo fueron colonizando y poblando mundos hasta en la Vía Láctea, incluyendo este rancho con el homínido original posiblemente. O sea que no hay forma de tener una certeza en esa parte de la historia. Pero hijo de tigre sale rayado, así que, bueno, eso es lo que nos hace llegar a esa conclusión. Los humanoides de Lyra son los enemigos naturales de los draconianos o reptiloides o todo lo que parezca un lagarto y vienen de Orión. Yo creo que esa parte ya la había mencionado. ¿Y por qué son enemigos naturales? Bueno, eso viene desde la guerra de Lyra y Orión. O sea, ellos ya tenían su imperio draconiano y todo, imperio que se originó en un planeta llamado Tuban, T-H-U-B-A-N, que queda en Alpha Draconis, Orión, y ellos decidieron llevar sus operaciones expansionistas a Lyra, que es otra constelación. ¿El conflicto cómo comenzó? Bueno, durante las aventuras de ambas especies empezaron a pelear por un par de mundos que ambos querían poblar. Es como si alguien de otra parte de tu ciudad llega a tu barrio y se proclama el dueño del lugar. Tú vas a decir, oye, pero ¿qué carajo te pasa a ti? Tú ni eres de por aquí y quieres venir a adueñarte de este lugar. Para darte contexto, los usurpadores eran los draconianos que venían de Orión y se querían apoderar de un mundo que quedaba en la vecindad lirana. En su demostración de poder, los draconianos destruyeron 3 mundos en la constelación de Lyra. Como diciendo, bueno, ya estamos aquí, mijo, ¿qué vas a hacer? Esos 3 mundos o planetas fueron Vila, Teca y Merc.
¿Esto qué hizo? Obligó a los liranos a huir por su vida a otros mundos, incluyendo la Vía Láctea. Nota, los draconianos existen hace cientos de miles de años viajando y haciendo cagada en esos viajes. O sea, es una raza temida. Son de las especies más antiguas de nuestro universo y por eso se creen que el universo es de ellos. Planeta que visitan van en son de guerra y de robar recursos y de... Bueno, yo creo que eso le suena a un país que actualmente existe. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa, o sea, nuestro vecindario, la Tierra, los arcontes, después de decirle a los draconianos que estaban encargados de un rancho llamado Tierra, sin consultar, también metieron a los Anunnakis, porque necesitaban unos genetistas para transformar el homínido original que caminaba por la Tierra. O sea que en ese tiempo estamos hablando de un ecosistema que contenía reptiles y probablemente un homínido, el original. Me imagino que el que nos vende la ciencia, ¿no? El Homo erectus, qué sé yo, el hombre cromañón, qué sé yo. Y dentro de los mejores genetistas del universo estaban los Anunnakis, específicamente Enlil, el Anunnaki que es hermanastro por parte de padre de Enki. Sí, porque el papá de ellos se llamaba Anu. Por cierto, esa es una historia que está bien documentada por la cultura sumeria. Estos son los de la barba que andaban caminando por ahí con un bolsito en la mano. Eso está bien documentado en dibujitos y vaina de los sumerios. Por cierto, como ya les dije, los Anunnakis están divididos en dos, pero los que los arcontes contrataron para ese proyecto son los regresivos. Y recuerda que cuando uso la palabra contrataron no hablo de hacer un trabajo a cambio de dinero. En el universo nosotros somos los únicos que tenemos que pagar para vivir. Para eso inventaron esa vaina, para controlarnos. Las demás razas participan o hacen un pacto a cambio de un beneficio mutuo, como se hacía aquí antes de que el dinero fuera una vaina. Trueques. Bueno, Enlil tomó al homínido original que tenía su ADN intacto, le hizo una modificación y lo desconectó de varias habilidades, incluyendo la divinidad. O sea, estoy hablando a nivel biológico, físico. El resultado de eso fue un ser llamado Adamu. Sí, el mismo que luego en los relatos bíblicos le cambiaron el nombre a Adán. Ya Eva vino después de muchos intentos genéticos que no vamos a entrar a relatar los detalles por cuestiones de tiempo. Porque obviamente no podían estar relacionados genéticamente, porque ya saben lo que pasa si dos hermanos tratan de tener un hijo. Bueno, son preguntas que la gente de la Biblia nunca se hace, pero bueno. Entonces, al suceder esto, ya hecho el experimento, los draconianos ya estaban establecidos aquí y por eso ellos dijeron como que... Uy, parce, ¿cómo así? Estos triple hijo de p***as hicieron un negocio en nuestras espaldas, pues. No, es que ellos no podían hacer eso. Por esa gracia, ahora se van a dar cuenta de quién es papá. Y como nuestro linaje galáctico viene de Lira o de Sirio A, constelación estelar con la que tuvieron bronca por la razón que ya les conté. O sea que ya te viene un resentimiento y una rabia que venía de antes. Los draconianos entonces, en su infinita inteligencia milenaria, armaron un plan para consolidar su dominio aquí en este plano terrenal. Porque no tenía sentido hacer lo mismo que habían hecho durante la guerra de Lira y Orión. Ellos arreglaron sus diferencias con los Anunnakis y bueno, ni modo, no iban a seguir llorando por la traición de los arcontes. Entonces, mucho después de Sumeria, Mesopotamia y todas esas civilizaciones, avanzamos hasta el Imperio griego y el romano. Que es básicamente la sucursal en la Tierra del Imperio draconiano. Mira, los griegos tenían 12 dioses en el Olimpo. Bueno, específicamente cuando hablaban de Poseidón, estaban hablando de Enki. Y por el otro lado, los romanos le llamaron Neptuno, pero es el mismo man, Enki. Los Anunnakis luego se mezclaron con los híbridos que ellos mismos hicieron y de ahí salieron los Nephilim. De eso hasta te habla la Biblia, son los gigantes. De ahí sale toda la vuelta de Samson y todo ese poco de vainas. Pero ya me estoy saliendo del tema, volvamos acá. Bueno, a medida que echas el tiempo para adelante, el problema para ellos es que de Sirio A encarnó un ser con el consentimiento de la fuente original llamado Yeshua. El primer híbrido, porque no tenía papá humano, sabemos que salió de María. Y sabemos que María es la Virgen María. Pero bueno, no vamos a entrar ahí con los detalles. La cosa es que el compa vino a despertar a la humanidad, a elevar la conciencia de la humanidad. Pero eso lo sabía Tiberio, el emperador romano de la época. Y por eso el imperio romano desencarnó al compa. Pero ya era tarde. porque la gente quedó creyendo en el bro. Bueno, menos los del judaísmo. Y si algo tienen los Anunnakis y los draconianos es que saben cómo jugar la psicología. Como diciendo, ¿para qué le vamos a llevar la contraria a esto? Si total ya el daño está hecho. Mejor vamos a seguirle la corriente a la gente y hacemos unos cambios. Y el resultado de ese pensamiento genial fue crear una religión en nombre del compa que ellos mismos habían eliminado. Ahí tienes un espectacular ejemplo de la alquimia. Cómo hacer que algo malo termine trabajando a tu favor. Se las
saben todas estos malnacidos. O sea, ¿qué es la religión católica? La continuación del Imperio Romano. Entonces, un par de años después de que desaparecieron al compa, comenzaron el movimiento eliminando un par de datos como la reencarnación, porque si se dan cuenta de que la muerte, si la gente se da cuenta de que la muerte física no es el final, ya perderían ellos esa ficha de intimidación. Y hasta el sol de hoy todavía todo el mundo le teme a la muerte. Entonces, ¿qué más? Les decimos que si se portan mal van para el infierno. Y como ellos piensan que solamente se vive una vez, así armamos un túnel holográfico para las almas, nos presentamos como una de las deidades en que ellos creen, o sus familiares desaparecidos, qué sé yo. ¿Sabes? Entonces los recibimos, los ponemos a ver un par de cosas malas que hicieron durante su encarnación y así les decimos que tienen que volver a enmendar esos errores. Y vienen de regreso sin acordarse absolutamente de nada, así mantenemos la granja llena, a punta de gente dormida y engañada. Ñeque, 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 ñeque. Bueno, yo lo siento, los religiosos me van a tener que perdonar, pero si ustedes comparan esta historia, que honestamente a nadie le pido que se la crea, ustedes perfectamente pueden seguir creyendo en lo que creen. Por eso todos tenemos libre albedrío, pero en algún momento con tantas similitudes, esta historia les tiene que hacer ruido. Por muy fantástica y de película que suene, les tiene que ocasionar dudas. Digo, para los que aún tienen la capacidad de utilizar el cerebro y no depender de una fe ciega. Todas las conclusiones son iguales, lo diferente es el origen. Usikkerheten vi lever i nå, Helt ærlig, det ikke så rart at vi mennesker trekker oss litt tilbake. Lager små verdener vi selv forstår. Vår egen boble. Det roligere der inne. Bare dine meninger. Dine regler. Men det også litt ensomt der inne. Det ikke det? Vi får I hvert fall ikke noe premie for å bli der inne lengst mulig. Og tenk på alt vi går glipp av. For noe skjer når vi kommer ut av boblene våre. Vi ser andre. Vi blir selv sett. Og vi kommer litt tettere på hverandre. TV 2. Kom nærmere. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din. Det var enkelt. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Yeshua o Jesús, como lo tradujeron del arameo, es el mismo. El diluvio es el mismo, nada más que, bueno, ustedes no le llaman reseteo. O sea, para cada historia que tenga un religioso, el lado espiritual tiene otra versión que coincide. Menos lo que omitieron, claro. No, que nosotros no creemos en la reencarnación. El que resucitó fue Jesús, el único, y bla, bla, bla. Bueno, está bien, perfecto. El problema es que hasta ya la física cuántica se está poniendo de acuerdo con la espiritualidad. Y ahora por fin tenemos una rama de la ciencia que sustenta y explica a nivel subatómico cómo son posibles las cosas para las que no teníamos explicación y que los no creyentes les encantaba meter en el cajón de las teorías de conspiración. Bueno, ya teniendo a las especies de las que he hablado, Anunnakis y específicamente los draconianos o reptiloides, que ya saben la historia de ellos, al llegar aquí impusieron su autoridad desde la cuarta densidad o dimensión y encarnados en la 3D también. La misma que ocupamos nosotros, o sea, el producto final del trabajo genético de los Anunnaki. Solo que ellos se han asegurado a través del tiempo de controlar la evolución mental del humano hasta que el 8 de julio de 1947 llegaron sus otros amiguitos, los grises altos y como subespecie los grises pequeños o bajos. O sea, ya estaban aquí, pero ahí fue que el público se dio cuenta por el famoso incidente de Roswell. Los grises altos y bajos vienen de Zeta Reticuli, que es un sistema estelar binario que queda en la constelación Reticulum, y Orión, que es una constelación muy visible desde el hemisferio norte durante su invierno. Los bajos son robots biológicos creados para llevar a cabo experimentos genéticos buscando la forma de crear híbridos con la capacidad de crear realidades. O sea, están buscando la forma de clonar un contenedor con alma. Porque contenedores sin alma ya son clonados normalmente, eso es fácil. Y los altos, que son sus creadores, están encargados del control mental y son los que han llegado a acuerdos con gobiernos ocultos aquí en el planeta. Entonces estas dos especies trabajan en equipo. También tendríamos que sumar a otra especie de humanoides que tienen presencia, colaboran, pero no son los jefes del proyecto. Aquí estaríamos hablando de los de Sirio B. Son humanoides en apariencia, solo que altos y muy blancos, les dicen por pereza nórdicos, porque pueden ser confundidos con una persona de Holanda, Suecia, Noruega. Ellos ahora están infiltrados en el complejo militar industrial de un país de Norteamérica y ciertas agencias europeas. Y también están encargados de los experimentos que tienen que ver con las líneas temporales. Ahora vamos
vamos para atrás en el orden del organigrama. Tenemos a los grises altos. Son los encargados del intercambio tecnológico con el mismo complejo militar porque ese fue el trato inicial, el que hicieron con el presidente Eisenhower. ¿Sabes? Para el tema de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Por cierto, los rusos también son apoyados por otras razas, pero después hablamos de eso. Sí, porque al fin y al cabo nunca van a haber un conflicto con un artefacto de esos que hace boom, que dividen el átomo. Pero bueno, volviendo acá. De ahí los grises altos pusieron a sus robots biológicos para llevar a cabo sus experimentos genéticos buscando la forma de clonar un alma humana en un contenedor que se pueda reproducir de forma natural. Esa habilidad todavía la mantenemos los humanos que contenemos una energía consciente capaz de co-crear. Porque recuerden que ese fue el negocio original de los arcontes con los Anunnaki. Eso es para que veas, por muy avanzado que seas tecnológica o espiritualmente hablando, jamás vas a superar a la fuente original creadora. Ese componente solo lo crea la fuente. Pero ahora los grises necesitan un híbrido que tenga esa capacidad. Ellos la perdieron, no sé por qué. Subiendo entonces volvemos a los reptiloides draconianos que hoy día están detrás de las élites. Manejan todo el sistema monetario falso, por ende son los encargados de crear escasez. Ellos son los editores de la revista The Economist. Algunos humanos se consolidaron con ellos creando la Hermandad Babilónica, mejor conocida como los Illuminati. Y de ahí se desprenden otras sociedades secretas y sectas, especialmente una que comienza con Zio. Sí, voy a llegar hasta ahí, no voy a decir la palabra completa. Ellos por naturaleza siguen inventándose guerras, eso ya quedó claro hace poco y es lo único que saben hacer desde hace millones de años. Tienen a algunos humanos corruptos trabajando para ellos en la mayoría de los gobiernos y en algunas potencias. A través de sus trucos holográficos, ellos mismos se hacen pasar por uno de nosotros, engañando al ojo humano y a las cámaras regulares. Ese truco no les funciona muy bien con cámaras de visión nocturna o con visión infrarroja, y depende mucho del sistema nervioso del ser la habilidad de mantener determinada apariencia. Entonces la combinación entre humanos corruptos y ellos conforman lo que llamamos el gobierno en la sombra o el estado profundo, porque al presidente o al jefe de estado que gana una elección le dicen claramente que ellos solo van a estar ahí por un par de años en el puesto, pero el estado profundo estará en las sombras permanentemente. O sea que el compa o la mujer por la que ustedes votan es un títere que no tiene ninguna habilidad para cambiar nada. Y si hubiera ganado el que perdió, tampoco lo tendría, porque ellos controlan las dos opciones. Y si no confían en uno de los candidatos, lo desviven antes de que llegue a la presidencia, como pasó en estos días en Colombia. Pero el que gane recibe órdenes de este ente clandestino y sombrío. Y antes en los sistemas que tenían emperadores, dinastías o monarquías, ellos mismos son los ocupantes de esas posiciones. Por eso las realezas, monarquías o dinastías siempre hacían herederos al trono a alguien que tuviera la misma sangre o que proviene del mismo linaje. También por eso desvivieron a la princesa Diana, porque no formaba parte de esa pendejada, pero esa historia ya es para otro momento. Entonces, en fin, están involucrados en las grandes instituciones, en los entes internacionales de 3 y 4 letras, compraron el 80% de los medios de comunicación, o sea, están metidos en todo. Y la gente dormida pendeja viendo noticiero y acatando órdenes y bueno, ese no es el tema. Entonces, más arriba de los draconianos están ya los Anunnaki regresivos, pero ellos solo vienen por acá cada cierto tiempo, tipo supervisores de cómo va la creación. El gentilicio correcto de ellos serían los nibiruanos. Anunnaki fue un nombre que le pusieron los sumerios, que quiere decir como los que bajaron del cielo a la tierra, una vaina así. Así es, nibiruanos, porque vienen del planeta Nibiru, o alguna gente lo conoce como el planeta X. Ellos se acomodaron en ese planeta, ese no es su planeta natal. Eso queda más allá de Neptuno, pero tiene una órbita elíptica que solo aparece por el vecindario cada cierto tiempo. Y obviamente que la astrología y la ciencia no los incluye dentro del sistema solar porque ustedes saben que honestamente no conviene. Recuerden que la mejor estrategia es no existir. Por cierto, lo que me recuerda hoy día el cinturón de asteroides que queda entre Marte y Júpiter, hace mucho tiempo atrás era un planeta llamado Maldek. Así que esa vaina de que somos lo más importante en el barrio es mentira. Existen colonias de seres hasta en la luna de Júpiter que se llama Ganímedes. Pero bueno, en verdad ya como que me salí del tema. Volvamos acá. Ya arriba de los Anunnakis, del lado regresivo, solo nos quedan como los arcontes, pero ellos casi nunca encarnan, porque ellos ya son de una densidad o dimensión muy elevada para encarnar por acá abajo, y los opuestos a ellos del lado de la luz serían los Elohim. Pueden encarnar, pero después de Enoch no hemos sabido más nada de ellos. O sea, Metatron y toda esa poca gente se quedó por allá. Bueno, ya para cerrar, volvamos al origen de toda esta historia. Las famosas guerras entre el
Lira y Orión. Bueno, si te estás preguntando qué pasó con los liranos después de la guerra, o sea, los que no son regresivos, los que creen que el desarrollo de las razas y la evolución de la conciencia se debe dar de forma natural sin interferir y en un ambiente de peace and love, bueno, después de esa guerra formaron una vaina que se llama la Federación Galáctica, que no hace tanto tampoco por cuestiones de espionaje fue infiltrado y formaron un nuevo grupo llamado la Alianza Galáctica. Eso es lo último que yo supe. Eso dicen los canalizadores que gozan de la mayor confianza. En esa alianza es donde están los Pleiadianos, los Urma, los Arturianos, etc. O sea, las razas benevolentes. Los que tienen conexión con la luz y sigan al pie de la letra las leyes de la fuente original. Y repito, no comulgo con esos mensajes que son disque enviados por ellos a través del tubo ni ninguna red social, ya lo dije. No me cuadra que seres con tantas habilidades multidimensionales se pongan a enviar mensajes por redes sociales. Aquí todos somos multidimensionales, muñecos, cuando soñamos. Que le manden el mensaje en un sueño a 30 millones de personas. ¿Quién va a decir que 30 millones de personas soñaron lo mismo por casualidad? Porque todos están locos. Y otra cosa que me tiene bastante aburrido es que nadie te va a venir a salvar sin tu consentimiento o que no lo hayas pedido a través de tu vibración o frecuencia. Porque eso ya sería directamente intervención, o sea, estarían interfiriendo directamente en el destino de una especie. Pero sí pueden ayudar o facilitar algunas cosas, desmantelando estructuras negativas, por ejemplo. Pero el humano es bastante cómodo y le gusta la ley del menor esfuerzo. Nosotros no vamos a hacer absolutamente ni verga, así que estamos aquí esperando que nos vengan a ayudar. No, así no es la cosa, es parte y parte. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Debo dejar claro que en algunas ocasiones los regresivos, por ejemplo, los grises pequeños, sí abducen directamente sin el consentimiento de la víctima. Pero igual son robots biológicos, a nadie le importa el balance divino que les venga para atrás. No tienen elemento divino ni reencarnan ni nada de eso. Y por lo mismo los pusieron a ellos a hacer ese trabajo. Las demás especies, ya sean regresivas o positivas, solo pueden manipular. Bueno, y en el caso de un humano corrupto, el dinero es muy buena herramienta para lograr el objetivo. Bueno, y hablando de extraterrestres y vainas que vienen al planeta, me han estado preguntando por el famoso Atlas, ni me acuerdo del nombre que le pusieron. Bueno, la vaina esa del tamaño de Manhattan que llega en noviembre, supuestamente. Ahí tienes el mejor ejemplo de la Matrix, siendo la Matrix. Ojo con los titulares. Objeto interestelar que se acerca a la Tierra no tiene origen natural y puede ser hostil. Ok. ¿Y qué es? La verdad no tenemos la certeza, ningún científico sabe. ¿Y si nadie sabe, por qué dices que puede ser hostil? No, es que el comportamiento que lleva... ¡Mira, una ardilla! Es la misma mierda de siempre. Igual como lo que hicieron con el supuesto tsunami, metiéndole miedo a la gente tonta. Mira, vamos a suponer que es cierto que algo viene para la Tierra. Aquí solo hay dos cosas. O bueno, tres. Si se salen con el cuento de que Cristo volvió, ya valimos. Bienvenidos al proyecto Blue Beam. La última carta de la que habló Wernher von Braun, fundador de la NASA satánica. Y ya comenzaron con la narrativa de la preparación. Y si no es eso, entonces es algo bueno. Digamos que es artificial y que viene para acá. Alguien detectó la señal de la conciencia colectiva que ya despertó, porque ya les dije que tenemos quórum. Con el 20 o 25% de nosotros basta, el 75% de los demás humanos valen esberqui. O sea que ya tendrían el permiso de la fuente o el colectivo nuestro para venir a desmantelar esta mierda de lagarto draconiano. Porque los científicos de Harvard ya dijeron que esa vaina que viene no tiene origen natural. O sea que no estamos hablando de una roca cualquiera que está vagando por el espacio. Lo que te están diciendo es que está navegando de forma inteligente, no sé, Rick. Amanecerá y veremos. Cuidado que a fin de cuentas no pasa es que nada como el tsunami. Sea como sea, bajo ninguna circunstancia se dejen intimidar. ¿Quién dijo miedo? Si es el rayo azul, no caigan en esa mierda. Y si es una especie benevolente del universo, bienvenidos. Y si no pasa nada, ni modo. Allá los pendejos que se estresan de aquí a noviembre. Igual están tratando con la pendejada de la nueva variante esa, de la misma pendejada que nos metieron en el 2020-2021. Están tratando por todos lados, pero ya no funciona. No funcionará con los NPCs que siguen vivos, que todavía hay muchos. Pero por lo menos con el porcentaje de nosotros que ya abrimos los ojos, se van a tener que meter esa vaina por el sin esquinas. Quiero agradecer a toda la comunidad por haberme soportado hablando pendejadas durante este episodio. Humildemente somos una comunidad pequeña, pero ya el trabajo se está haciendo. Si acabas de llegar por aquí y nada de lo que escuchaste te resuena, o sea porque consideras que acabas de escuchar un poco de inventos y locuras de New Age, descártalo, muñeco. Sigue con tu sistema de creencias, pues ese es tu proceso y honestamente a todos los que estamos aquí ni nos importa. Tienes libre albedrío. Bye. Pero si algo de lo que he dicho en cualquier episodio te resuena, tú solo absorbe
absorbe la sabiduría y amplía tu visión del mundo en donde estamos encarnados. No le temas a nada ni a nadie, porque esa es la herramienta más poderosa que tienen para controlarnos a los humanos. Que no, que viene un tsunami, que viene un meteorito y Cristo, Buda, Allah, Vishnu y Zeus vienen juntos montado en él para pedirnos un solo gobierno mundial. Tú solo compra palomitas de maíz, crispetas, cotufas, popcorn o no sé cómo tú le quieras llamar, pero ve al supermercado y compra ya y disfruta del show. Porque eso es lo que es esta vaina, es un show. Que mientras más ignorante es el humano a estas cosas, más se lo toma a pecho y termina vibrando bajo, que eso es lo que en realidad están buscando. Que sigas dormido hasta el final. Nuevamente les agradezco el tiempo invertido escuchando este contenido. Déjame tu comentario en la plataforma de tu preferencia y recuerda que si hay algo de lo que no estabas seguro, pero después de escuchar esto ahora sí estás seguro, siempre recuerda que ahora sí lo estás porque te lo dijo el Chombo. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente del amor.